Ok, bueno, voy a presentarles aquí el material. Ok, muy bien. Y bueno, pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Que la educación financiera, aquí vamos a ver una pequeña definición y precisamente la mayoría contestó tener un conocimiento o entender bien la situación de mis finanzas. Y la educación realmente es las personas adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros. ¿Qué son los productos financieros? Pues son las maneras en que yo puedo hacer crecer mi dinero. Y obviamente, pues también tengo que tener habilidades para tomar decisiones informadas. Una decisión informada es que consulté diferentes fuentes y decidí la que es más conveniente, ¿verdad?, para la administración de mi dinero. Por supuesto, también evaluar riesgos, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, voy a entrar a la cundina, a la tanda, porque ahí voy a tener un ingreso, un ahorro, pero resulta que alguna de las personas que están en esa actividad se retira y no se logra ese objetivo? Entonces, es importante también evaluar riesgos y las oportunidades. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues mejorar nuestro bienestar y calidad de vida. ¿Qué pasa cuando no tenemos educación financiera? Me gustaría preguntarle aquí al grupo que si gustan abrir su micrófono y nos comenten qué piensan ustedes. ¿Qué pasa cuando alguien ni idea qué es educación financiera? A ver, jóvenes, ¿Puedo responder? por acá tienen. Sí, adelante. Considero yo que se comienza a gastar más de lo que se gana y se llega inclusive a la quiebra en muchos casos. Exactamente. Muchas gracias, Sergio. Efectivamente, gastamos en exceso. Si teníamos alguna fuente de ingreso de nuestros padres, de algún trabajo por ahí temporal, eh, definitivamente nunca nos alcanza, ¿no? Entonces, y eso es una situación, ¿verdad? Que dice, comienzan las deudas y no podemos pagar. Y por supuesto, eso a su vez trae otras consecuencias. Por ejemplo, no solamente consecuencias económicas, sino consecuencias en nuestra salud, porque vamos a estar muy presionados por esa situación de endeudamiento, ¿no? Entonces también vamos a mermar nuestra calidad de vida. He ahí por qué, pues es tan importante el que nosotros vayamos formando una cultura en la educación financiera, que sea parte de nuestra toma de decisiones. Y por supuesto, sembrando esa cultura vamos a cosechar, ¿verdad?, los mejores resultados. Bueno, aquí les voy a compartir alguien, por supuesto, que nos quiera abrir el micrófono y decirnos cuáles son sus 2 metas, económicas que quisieran lograr dentro de, por ejemplo, 8 años. A ver. ¿Ya? Sí, adelante. Pues una de mis metas financieras es poder recaudar dinero, ¿no? Y estudiar una especialidad, porque pues si la estudio por sector privado me va a salir muy cara. Okay. Y otra de mis metas es poder tener un consultorio. Excelente, muy bien, Kenia. Entonces ya tus objetivos están en términos profesionales. Por supuesto, jóvenes, la educación es una inversión y es una de las inversiones más rentables que hay, ¿verdad? Entonces, excelente, Kenia, te felicito. Y bueno, pues por acá en el chat también por ahí tenemos alguna participación. Vamos a revisar. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? Voy a ponerlo acá en el chat. Comprar mi casa y pagar mis estudios, nos dice Jorge. Excelente también. Es un proyecto y la casa, por supuesto, también va a ser una inversión. Rosa, adelante. Pues yo creo que sería pues formar una familia pues y comprar pues lo necesario, tener lo necesario pues, no estar teniendo problemas económicos o algo parecido. Ajá. La meta financiera entonces está orientada a tener una estabilidad económica para un proyecto, por ejemplo, como formar una familia, ¿de acuerdo?
¿Sí? ¿Vamos bien, Rosa? ¿Esa era la aportación? Sí. Muy bien. ¿Quién más, jóvenes, nos comparte 2 metas económicas en un periodo de 8 años? A ver, ¿algún otro voluntario? Andrés, a ver, Andrés, ¿qué nos dices? Sí, Andrés, a ti te llamo. A ver, no sé si puedes abrir micrófono o te guste participar por el chat, como gusten, jóvenes, cualquiera de las 2 opciones. Y bueno, como les dije, vamos a hacer una plática interactiva. Mariana nos dice poder hacer una maestría. Felicidades, Mariana. Estudiar un posgrado es un proyecto de vida, es una inversión y por supuesto requiere una planificación financiera muy importante, ¿no? Hace un ratito, ¿verdad? Nos comentaba Kenia, estudiar en las escuelas privadas es costoso. Pero ¿qué pasa cuando haces un proyecto precisamente para tener como objetivo llegar ahí? Entonces, desde ahorita lo estás visualizando y entonces hay que hacer un plan para llegar a ese objetivo. Muy bien, José Luis nos comenta tener mi propia barber shop, excelente. Aquí un ratito más vamos a hablar de los nuevos negocios. Por supuesto, no podemos dejar por un lado hablar de la educación financiera y no hablar de alguno de los medios de cómo podemos hacer dinero. Muy bien, jóvenes, pues aquí en las imágenes, ¿verdad? Les compartí comprar un carro, continuar nuestra educación, la casa, y este joven que está aquí es precisamente el joven que está planificando una idea de negocio, visualizando cómo aventarse y ser emprendedor. Entonces, eso también es una meta, ¿verdad? Que se puede lograr si con anticipación vamos desarrollando la idea. Andrés nos comenta que estudiar en una universidad. Muy bien, dice, las de las más caras, pues adelante, ¿verdad? Buscar esas universidades prestigiosas y por supuesto planificar. Y hay quien, el signo de interrogación, jóvenes, es que ahorita que están viendo la pregunta, no habían considerado tener metas dentro de un mediano plazo, ¿verdad? No le vamos a llamar corto plazo, porque corto plazo pues sería 1 año, 2, ¿no? Un mediano plazo. Y bueno, para todos los compañeros que ahorita se quedaron por acá en el signo de interrogación y dijeron, no me había puesto a pensar qué metas pudiera tener. Bueno, pues vayan viendo, jóvenes, porque es importante, ¿verdad? Siempre tener una meta por la cual vamos a lograr muchas actividades para cumplirla. Y bueno, pues en esta charla del día de hoy, nuestro objetivo, pues ya analizamos el concepto de la educación financiera. Vamos a ver algunas alternativas de gestión financiera, de cómo administrar nuestros recursos. Y por supuesto, lo que perseguimos es principalmente fomentar en ustedes la inversión, el ahorro, ayudarlos a planificar estratégicamente, es decir, a pensarle qué hago con mi dinero, cómo tengo más ingresos, en qué me debo de fijar para gastar. A lo mejor todo eso ustedes ya lo vienen haciendo, pero quizá hay algún tema nuevo que pudieran agregar que les sea de utilidad y que por supuesto les ayude a tener mayor administración de sus recursos, ¿verdad? Todo eso lo buscamos para mejorar nuestras condiciones de vida favorables. ¿Cuántos casos hemos visto, verdad, en esta pandemia de personas que están con problemas económicos, verdad? Porque tuvieron que una emergencia de salud y de repente, pues, pidiendo el apoyo, verdad, de la familia, de los amigos, porque tenían dificultades precisamente por no tener, ¿verdad?, un fondo de ahorro para emergencias, por ejemplo. Entonces, todo eso, pues, nos puede evitar muchos dolores de cabeza, muchos problemas cuando planificamos bien
el uso de nuestros recursos. Y bueno, pues aquí la pregunta que les hice con respecto a llevas un registro, ¿verdad? Que pues, afortunadamente pues la mayoría nos contestó que sí, hay personas que no lo llevan, pues esos registros, ¿verdad? Nos pueden ayudar como punto de partida para administrar nuestro dinero. Y bueno, pues vamos a revisar entonces unos conceptos importantísimos. Primero, muy importante, la diferencia entre ahorrar e invertir. ¿Habrá diferencia, jóvenes? A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo quiero Si hay- opinar. Sí, adelante. Pues la diferencia entre ahorrar e invertir, primero para poder invertir se necesita ahorrar, pero se necesita antes de poder ahorrar, como usted dijo, pues prever un gasto de emergencia. Así que primero tenemos que hacer un gasto de emergencia de unos 3 meses o 6 meses, después ahorrar para poder invertir, pero ese es dinero que no se va a tocar, que tú no necesitas, pues el dinero que vas a invertir. Es un medio, pues es primero ahorro y ya después inversión. Excelente, muy bien. Entonces hay que ahorrar para poder invertir y por ahí pues vamos a ver también algunas otras características, además de las que nos acabas de compartir. Muchas gracias. Aquí les pongo unas definiciones, ¿verdad? Muy básicas y vamos a ver los elementos. Dice ahorro. Pues cuando nosotros no nos deshacemos de nuestro dinero, lo mantenemos. Por ejemplo, lo guardamos en nuestra tarjeta de débito, lo ponemos en algún depósito, allí la nómina o me depositaron una cantidad y ahí la tengo guardadita, no la estoy usando. Bueno, ahí estás ahorrando, ¿verdad? Y si nos pasamos al concepto de la inversión, aquí ya estamos hablando de irnos hacia un bien o un activo financiero. ¿Y qué sucede? ¿Cómo un bien? Bueno, voy a comprar una casa, voy a comprar un carro y luego lo voy a vender un poquito más caro y le voy a obtener ganancia, o voy a comprar materiales, los voy a procesar, voy a vender pasteles, bollitos, flanes, pero los voy a vender a un precio superior a los costos. Mi esperanza es obtener ganancias, ganar utilidades. Entonces, ahí hay un diferenciador porque a diferencia del ahorro, pues, por ejemplo, aquí en México las cuentas de ahorros, las de depósito, pagan una cantidad mínima de intereses o inclusive no pagan intereses, las de nómina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la inversión sí vamos concretamente a buscar o un activo financiero, un pagaré, o un documento que esté a plazo, ¿verdad? Y esté condicionado que al vencimiento me va a dar un rendimiento. Por ejemplo, las acciones, los bonos, los fondos de inversión y bueno, un ratito más analizamos, ¿verdad? Todas las ventajas y también los riesgos, ¿verdad? Porque las inversiones pues, y todo componente, ¿verdad? Puede tener un riesgo. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero está presente. Muy bien. Y bueno, una pregunta. Si nosotros ahorramos o nosotros invertimos, ¿cuál es el principal beneficio? Una ganancia. Tener una ganancia, muy bien. ¿Algún otro? Tener dinero seguro. Tener dinero seguro, tener una ganancia, perfecto. ¿Alguno más? A ver, jóvenes, ¿qué les parece? A El ver, ahorro. el ahorro. Estar preparados para una contingencia. ¿Sí podrá ser un beneficio? Sí, ¿verdad? Dice generar dinero para hacer más cosas. Aquí Alexis nos comentó tener dinero en caso de emergencia. Excelente, muy buenas aportaciones. Entonces, si yo voy ahorrando y mantengo o hago una inversión, ¿verdad? Estoy generando recursos que me van a permitir estudiar esa maestría, me van a permitir comprar esa casa o por lo menos tener los medios para el enganche del carro, de la casa,
no tener ninguna dificultad, ¿verdad? Con mis gastos de la educación, porque no solamente es la colegiatura, sino también hay materiales y hay otros gastos. Entonces, me preparo para una situación futura o simplemente una situación de salud. Oye, cuento con mi fondo de emergencia porque ahorré y entonces puedo ir a atenderme, no tengo mayor problema, etcétera. Entonces, ¿qué tranquilidad nos da cuando tengo ese ahorro o esa inversión? Ahí está el principal beneficio. Y bueno, aquí les comparto un elemento muy importante que está relacionado precisamente a la actividad previa antes del ahorro y de la inversión. Para ahorrar, pues debemos de tener una cantidad disponible para ahorrar. Entonces, ¿cuándo decidimos esa cantidad? Cuando en primer término vamos identificando nuestros ingresos, nuestra fuente de ingresos y cuáles son los gastos que tenemos, ¿verdad? Y entonces al restar esos ingresos y gastos, nos damos cuenta si hay un excedente y es ahí donde empezamos a planear. Oye, pues me quedó esta cantidad, entonces eso lo voy a ahorrar o lo voy a invertir. Recuerden que ahorro, lo guardo, invertir, eh, empiezo a considerar comprar algo que me genere a su vez utilidad o poner mi dinero en un instrumento de inversión que me dé interés, cualquiera de las dos. La planificación financiera también nos va a ayudar a definir prioridades y ahí es cuando ya verdaderamente empezamos a planificar. Porque dices, no, pues es que me gusta mucho ir al cine. Bueno, ahorita pues sabemos que la situación, ¿verdad? No nos permite ir las veces que quisiéramos, pero empezamos a hacer un listado y empezamos a discriminar o a darle prioridad, de decir, pues realmente en esto debo de gastar y esto lo voy a gastar siempre y cuando tenga un excedente. Entonces ya empezamos ahí precisamente a tomar decisiones de acuerdo a nuestra educación financiera. Y por supuesto, revisamos nuestras metas continuamente. ¿Cuánto me propuse ahorrar para este 2021? ¿Cómo voy mes a mes? Habrá meses que voy a ahorrar lo mismo para acumular esa cantidad y por supuesto, pues empezamos de nueva cuenta a tomar decisiones. Y lo que ya hemos mencionado, el fondo de emergencia, estar preparados para cualquier situación. De hecho, en esta situación, en el 2020, pues muchas personas perdieron sus trabajos, muchas personas no perdieron su trabajo, pero les pagaron menos, ¿verdad? Porque al final, pues la empresa estableció que para poder sobrevivir, pues tenía que ajustar los sueldos. Y entonces, o menos horas de trabajo. Si estas personas, varias de ellas, contaban con ese fondo de emergencia, pues por supuesto pudieron sacar adelante esa situación. Pero hay de aquellas personas que no tenían, que no previsionaron la situación y entonces se enfrentaron a serios problemas económicos. Y bueno, ¿qué hacemos con la identificación de ingresos y gastos? Primero, los ingresos fijos, es decir, ¿cómo obtengo dinero mensualmente? Lo obtengo a través de mis padres, de mis familiares, trabajo tiempo, medio tiempo, los fines de semana, por ejemplo, y luego, ¿cuáles ingresos pueden ser extra? Es decir, no son constantes, pero ocasionalmente puedo hacer esta actividad, este servicio, etcétera, y tener ese ingreso. Posteriormente, ya que tenemos identificados, por lo menos en un periodo mensual, identificamos nuestros gastos fijos. Por ejemplo, si pagamos alguna renta o en promedio nuestros gastos de alimentación. Si nosotros estamos de manera independiente, pues vamos a tener gastos de luz, de agua, el transporte, el internet, imprescindible en estos tiempos, o el cable, ¿verdad? Nuestro teléfono, ya sea celular o teléfono fijo en casa, gastos que pudiéramos tener en la escuela como colegiaturas o bien si estamos en la universidad.
Entonces, pues hacemos una lista, ¿verdad? Y eso ya nos va a permitir tener un mapa de cómo están nuestros ingresos comparados con nuestros gastos. Nuestra siguiente etapa, ¿verdad? En esa parte de los gastos, debemos de clasificar nuestros gastos, porque esa es la parte de inicio para administrar. Por ejemplo, ¿qué gastos pues voy a tener y son básicos? La comida, algún gasto que tenga que atender mi salud, ¿verdad? Gasto de transporte, gastos de educación, no solamente lo que viene siendo, en este caso, libros, útiles, etcétera. La diversión, por supuesto, porque pues es parte de nuestra naturaleza tener un tiempo de ocio, ¿no? Entonces, pues gastos para salir a pasear o ir a algún lugar, ¿verdad? Un viaje, cine, etcétera. Y entonces siempre buscar que haya gastos que involucren menos dinero. Y luego tenemos otros que son gastos por obsequio, por ejemplo, que pudieran presentarse. Y bueno, aquí nos dice en esta filmina, ya que tengo identificados mis ingresos y mis gastos, ¿cuánto queremos ahorrar? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a estimar cuánto va a ser nuestro ahorro de forma mensual, por ejemplo. Y continuamente empezar a monitorear si estamos logrando nuestros objetivos. Bueno, vamos a ver aquí aquí ya, aquí hay una aportación en el chat. Ok, vamos a ver la aportación en el chat rápidamente. Sí, aquí tenemos a nuestro compañero Mayo que raya, yo creo que ya se aburrió, pero no se preocupen, ya encontré el botón para deshabilitar. Una disculpa, pero por estar en la plática no había visto el botón, ya lo localicé, no se preocupen. Bueno, vamos a seguirle aquí. Ya una vez que nosotros somos disciplinados, acuérdense que es importantísimo tener ese gasto por emergencia en salud. Algo importante, jóvenes, cuando nosotros empezamos a comprender lo que es la educación financiera, no solamente ahorita estamos viendo como el título de nuestra plática, los primeros pasos, pero a medida que ustedes vayan avanzando en conocer más de la educación financiera, y que sus ingresos, ¿verdad? Se los permitan, ustedes ya van a empezar a planificar en cubrir riesgos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona ya está en posibilidad de pagar un seguro? ¿Un seguro de qué? Bueno, un seguro de su bueno, ya tiene automóvil, bueno, un seguro para el automóvil. Y eso es parte de una planificación porque estás tratando de cubrir tu riesgo o un seguro de gastos médicos, pero eso lo vamos haciendo a medida de que vamos avanzando, ¿verdad? Si ahorita estamos en una etapa inicial, estamos estudiando apenas nuestra carrera profesional o estamos estudiando preparatoria, dependemos de nuestros padres, nuestros ingresos son limitados, bueno, pues en ese contexto nosotros podemos, por supuesto, ir aprendiendo a gestionar y administrar nuestros recursos. Y cuando ya tengamos esa libertad o esa independencia económica, entonces asumiremos otro tipo de decisiones, ¿verdad? Como cobertura de diferentes riesgos que nos van a ayudar, ¿verdad? A no tener situaciones de emergencia que nos hagan caer en desquebranto. Por ejemplo, ahorré y resulta que la situación de salud se agotaron mis ahorros. Pero ¿qué sucede? Si pudiste en ese ahorro tomar una decisión de cubrir un riesgo, pues a lo mejor ese seguro te va a cubrir esa eventualidad, pero eso pues se va a hacer a medida en que tengas más libertad financiera. Y alguno de nuestros compañeros lo mencionó al inicio de nuestra plática. La lógica es que uno no puede gastar más de lo que es capaz de ingresar. Jóvenes, si nosotros tenemos ese principio
básico, no vamos a tener problemas financieros, porque decimos, no, pues no, sí me quiero, pero no puedo. ¿Por qué? Porque si gasto en eso, al rato voy a tener deudas, voy a estar todo estresado por no poder pagarlas y mi salud emocional se va a ver severamente afectada y también de las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque quizás mis padres también van a estar preocupados, etcétera. Entonces, vamos evitando todo eso y empezar con una cultura financiera. Y bueno, ¿qué vemos hoy en día? ¿Qué consideran ustedes, jóvenes? Habrá personas ya en general, ¿verdad? No nosotros. Nosotros estamos ahorita invirtiendo el tiempo para ir tomando estos primeros pasos en finanzas. Pero en general, jóvenes, ¿consideran que las personas administran de manera responsable su dinero? ¿Qué opinan ustedes? En general sí, en general no. Yo pienso que no, porque hay una mala educación financiera en México y pues los índices de créditos, pues con el inicio de la pandemia, pues aumentaron y también así como aumentó el índice de créditos prestados también de personas morosas, así que... Es correcto. Muchas personas se endeudaron más y las empresas, ¿verdad? O los bancos que les estaban otorgando créditos, están viendo las consecuencias, ¿verdad? De esa falta de administración responsable del dinero. Entonces, definitivamente aquí en México podemos observar, ¿verdad? Cada país, bueno, pues tiene su diferente cultura en la educación financiera, pero aquí en nuestro país, pues todavía nos falta avanzar mucho en eso, ¿no? No hay, en términos generales, una administración responsable del dinero. En promedio, los mexicanos nos endeudamos en las tarjetas de crédito, pagamos el mínimo a pagar, por ejemplo, quien usa tarjeta de crédito, y eso hace que la institución financiera pues nos esté cobrando intereses sobre los intereses. ¿Y qué pasa? Pues no podemos enfrentar esas situaciones, ¿no? Entonces, si no tienes un balance de tu presupuesto, si no identificaste tus ingresos, no identificaste tus gastos, lo que te queda de los ingresos menos gastos y si vas a ahorrar, entonces no estás tomando en consideración tu capacidad de pagar y por supuesto vas a generar endeudamiento. Y bueno, pues es el día a día de muchas personas que no pueden enfrentar están imposibilitadas. Llegas tu quincena, jóvenes, ¿y qué creen? Ya la deben completita y todavía les faltó más. Entonces ahí falta mucho por hacer en la administración responsable del dinero. Y bueno, pues vamos a irnos ahora hacia la parte interesante, ¿verdad? Porque ahorita era platicarles, ¿no? Y sobre todo sensibilizarlos. ¿Por qué es tan importante esto de la cultura financiera? ¿Cómo ahorrar? Bueno, pues les voy a presentar este método, ¿verdad? Que se llama Kakebo o Kakeibo. Y bueno, pues es un método japonés. Hay muchas herramientas, pero la verdad esta está muy sencillita. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues la cultura japonesa pues tiene muchas cosas importantes, ¿verdad? Que aprender de ellos, ¿verdad? En su cultura. Y una de ellas es precisamente que los caracteriza es que tienen una cultura realmente de ahorro, de prepararse para las situaciones futuras y este método pues es muy sencillo de utilizar. Aquí les voy a mostrar, jóvenes, les voy a compartir un pequeñísimo video para que sea más sencillo, ¿verdad? Conocer este método. Aquí se los voy a compartir. Aquí está y ahí lo vemos. Aquí lo tenemos y déjenme nada más compartir el audio y ahí vamos. Kakebo significa en japonés libro de cuentas para el ahorro doméstico. Es una herramienta que tiene más de 100 años de antigüedad y está ligada a la figura de Motoko Hani, considerada la primera periodista de Japón. Su filosofía radica en que tenemos que apuntar absolutamente todo lo que nos hayamos gastado al final de cada día,
incluidos los gastos hormiga, esos tan pequeños como un café o un paquete de chicles que si los sumamos a finales de año pueden dar lugar a una cifra importante. El kakebo se divide en varias categorías: supervivencia, alimentación, farmacia, transporte, ocio y vicio, restaurantes, ropa, comida, cultura, libros, música, teatro y extras, que incluye los viajes, los regalos, aquellos gastos imprevistos o que no tienen lugar todos los meses. Un gesto tan sencillo como apuntar los euros que nos gastamos cada día repercutirá de manera positiva en nosotros. Seremos más conscientes de las compras que hacemos, intentaremos controlarnos más a la hora de gastar y podremos hacer frente a los imprevistos económicos. ¿Quieres saber más sobre el kakebo? Pásate por nuestro blog de Ahorradora Inversor y te lo contamos todo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ustedes podrán ver aquí que es un método muy sencillito de los ingresos, de los gastos, que podemos nosotros llevar para tener un registro, ¿verdad? Y bueno, aquí, por ejemplo, te voy a compartir lo que viene siendo el archivo, ¿verdad? Este es un archivo de Excel, jóvenes, en donde está precisamente una registro de cómo podemos llevar nosotros cada uno de nuestros. De hecho, voy a pasarme aquí al archivo, ¿verdad? Se los voy a compartir directamente para explicarles cómo lo pueden utilizar. ¿Sí estamos viendo nuestro archivo de Excel, jóvenes? Sí, sí se está viendo. Adelante. Perfecto. Entonces podemos ver que tenemos una pestañita y esta pestañita nos dice resumen de cada uno de los meses. Nosotros podemos ir anotando por semana inclusive nuestros gastos de primera necesidad, cuáles gastos tenemos opcionales, qué hice en gastos para nuestro tiempo libre, algunos imprevistos, e ir avanzando, ¿verdad? En determinar cuánto fue lo que gasté en ingresos, ¿verdad? Y gastos. Aquí en los gastos pongo todo lo que estuve gastando e inclusive puedo estar detallando qué fue, si fue algo en el súper o el gasto del celular, por cada una de las semanas. Esto nos permite, y al estar clasificando nuestros gastos básicos o de primera necesidad, los que tienen que ver como opcionales o extras para cada uno de los meses. Y eso al momento de vaciarlo aquí, bueno, pues nos va a estar dando también la información, es una hoja de cálculo, nos da la información de cómo llevar precisamente nuestros registros. Esa sería una manera pues sencilla de que nosotros podemos estar utilizando esta herramienta. Y bueno, pues aquí les voy a compartir precisamente, jóvenes, lo que es el archivo. Déjenme de una vez, se los paso ahí a nuestro, en avisos, ¿verdad? No sé si por ahí lo tendrás, Jorge. ¿Cómo? Sí, Puede no lo enviarlo tenemos, ¿verdad? Aquí se los voy a pasar. aquí al chat, puede enviarlo sin Sí, problema. claro que sí, Lo en guardamos y lo este pasamos. momento para que lo podamos. Aquí está, ya lo localicé. Muy bien. Bueno, por aquí me pone que la red está desconectada. No sé qué podrá hacer, pero ahorita lo comparto con Jorge al final de la plática para que ustedes puedan tener acceso. No te llega, ¿verdad, Jorge? No, creo que no me ha llegado, pero si gustas, pásamelo, yo se los paso a los chicos por Claro que sí. un Bueno, poquito pues más tarde. entonces vamos a dar continuación con nuestra plática y aquí les voy a también entonces continuar con nuestro material. Y bueno, platicando entonces, esa es una manera de hacerlo, pero no es la única, jóvenes. A ver, aquí tengo un drive, a lo mejor en este drive, pues déjenme verificar inmediatamente. Sí, rápidamente sí, miren, aquí está. Lo voy a poner en el
Ahora sí. Se los puse en un drive y yo creo que ahí va a estar más fácil, ¿verdad? Bueno, ahora sí nos pasamos a lo que viene siendo nuestro material base. Y de aquí, jóvenes, bueno, ¿qué más podemos platicar? Pues ya tenemos ahí el caquebo, pero ¿qué creen? Pues nosotros estamos en el entorno tecnológico. Los que apenas íbamos, pues tuvimos que correr, pero ustedes jóvenes son pues nativos digitales, entonces a lo mejor ya ni el Excel del caquebo que les acabo de compartir les llama la atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor de entrar a nuestra selección de aplicaciones gratuitas? ¿Y qué creen? Pues aquí tenemos también el caquebo para nuestro celular. Entonces, de igual manera, aquí también podemos administrar. Entonces, jóvenes, pues pretexto para no planificar, no hay, jóvenes. Podemos tener desde nuestro celular, cuando pagamos desde el cafecito o alguna cosa, inmediatamente estar registrando y llevar nuestro control. Entonces ahí tenemos, les mostré pero hay varias aplicaciones jóvenes de caquebo y son gratuitas, ¿no? No sé si alguien, aquí está un ejemplo, miren de esta que les estoy mostrando. Nos selecciona los ingresos, igual cuánto te gastas en ropa, en transportes, en el restaurante, en el súper, y vean cómo podemos ir llevando nuestro registro de ingresos y gastos, ¿verdad? Y aquí nos dice nuestro balance. Aquí, por ejemplo, pues no había ingresos, pero había muchos gastos, ¿no? Entonces, bueno, podemos llevar nuestro registro con caquebo en nuestra app, en Excel o simplemente en un cuaderno, jóvenes, conociendo la estructura, ingresos y gastos y poder realizar una buena planificación financiera. Y aquí viene la pregunta crucial, jóvenes. Nuestras metas a largo plazo, ¿las alcanzamos con solo ahorrar, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Nada más tenemos dos respuestas. Yo A ver, pienso que Paul. sí, bueno, que sí y no. O sea, que no porque va a ser, no es suficiente con el ahorro. Y sí se puede hacer porque es como se inicia y podemos emprender. Muy bien. Entonces, si es a largo plazo y solamente estamos guardando en el colchón, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Pues va a perder valor nuestro dinero por la inflación simplemente. Si yo guardo 100 pesos el 1 de enero y pensé que iba a comprar un producto cualquiera que costaba 100 pesos y digo, no, voy a guardarlo en alguna parte de mi casa y el 31 de diciembre voy a ir a comprar ese producto. Pues, ¿qué creen? Ya no va a costar igual el producto porque la inflación hace que se incrementen los precios de los bienes y los servicios. Entonces, nuestro dinero en el colchón, sin ganar intereses, pierde su valor de compra, su valor adquisitivo y por supuesto, pues si solo ahorramos de esa manera, no podemos lograr nuestras metas a largo plazo. Y entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, pues podemos hacer inversiones a plazos, por ejemplo, simplemente en una institución financiera a la que tú gustes. Hay unos pagarés que quizás te mantengan el poder adquisitivo de tu dinero, es decir, que no pierda valor. O bien, como nos comentaron hace un momento, nuestro compañero que nos platicaba de lo que era la barbershop. Es decir, él está pensando en un negocio y un negocio es una inversión. Y si él tiene esa habilidad, ¿verdad? Esa capacidad de operar este tipo de negocio, por supuesto que va a generar ingresos. O bien, oye, pues mejor comprar bienes raíces. Bueno, pues va a depender, ¿verdad? Del capital que tengas. Oye, ¿y qué tal acciones en la bolsa? Bueno, hay que tomar en cuenta que las acciones son a largo plazo, porque si solamente se estás entrando al mercado de manera especulativa, pues puedes correr el riesgo que el precio que compres en tus acciones cuando lo vendas no necesariamente sea más alto, sobre todo en este entorno en donde hay mucha volatilidad.
¿Qué es volatilidad? Que los precios suben y bajan continuamente. Entonces, cada una de las inversiones pues tiene cierto nivel de riesgo. Por ejemplo, en un negocio, vas a arrancar el negocio, no hay ninguna garantía, no está escrito de que sea rotundo éxito, pero lo que sí es garantía es tu ánimo, tu pasión, tu entrega de hacer que ese negocio tenga todo lo que tus clientes solicitan. Y entonces ahí sí vas a estar apuntando a obtener buenos resultados. Y otra alternativa más que les comparto son las sociedades de inversión, es decir, son medios también los cuales podemos invertir, están disponibles en las instituciones financieras o a través de ellas, y es una combinación de diferentes inversiones, ¿no? Y eso también nos puede ayudar, ¿verdad?, a generar un patrimonio con rentabilidad. Y bueno, jóvenes, pues ya para finalizar nuestra plática, ¿verdad? Aquí hay un libro, a ver, platíquenme, ¿alguien ya lo leyó? Padre Rico, Padre Pobre, fue muy famoso este libro y sigue siendo. Pero si no lo han leído, jóvenes, pues les recomiendo, ¿verdad? En este libro, Robert Kiyosaki, que ya ha sido reconocido, ¿verdad?, como una persona que ha mantenido el liderazgo en precisamente en la cultura financiera. De las mayoría de sus publicaciones está orientada, ¿verdad?, a guiar a las personas a formar capitales, ¿verdad? Y nos dice, invertir no es arriesgado. Lo que es arriesgado es no invertir en tu educación financiera, por supuesto, porque no vas a tomar buenas decisiones. Y bueno, pues aquí hay algunas referencias, jóvenes. Y bueno, pues hasta aquí sería nuestra plática y me gustaría como parte final compartirles, jóvenes, no sé si alcanzan a ver, déjenme ver si lo puse, ahí va. 2 materiales que son gratuitos, que están al alcance de todos. ¿Alcanzan a ver, jóvenes, esta página que es de Conducef? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la Conducef, jóvenes? ¿Alguien la ha escuchado? Muy bien, por aquí tenemos a alguien que nos está compartiendo. Es la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios Financieros. ¿Y ellos qué hacen? Pues entre otras cosas representan los intereses de nosotros cuando tenemos una situación con un crédito, por ejemplo, o algo que el banco está actuando, ¿verdad?, en nuestra contra y ellos nos representan, pero también ellos son promotores de la cultura financiera, jóvenes. Entonces ustedes pueden encontrar una revista que ellos publican, ¿verdad?, de forma periódica, y esta revista precisamente nos permite ir formando esta cultura financiera. ¿Sobre qué? Sobre el ahorro, el crédito, la inversión, cómo hacer presupuestos. Y aquí está inclusive cómo ellos van publicando las diferentes revistas. Por ejemplo, ya publicaron la revista correspondiente a este último periodo. Y aquí nosotros podemos enterar, ¿verdad?, de cuáles son los principales tips que nos dan en cada uno de estos elementos. Entonces, ese es un buen punto de partida de cómo irnos formando en esa cultura financiera. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos tomando decisiones de cómo administrar los gastos? Bueno, pues hay otra institución que se llama la Revista del Consumidor. ¿Alguien la conoce, jóvenes? Y esta revista, pues la proporciona, ¿verdad?, Profeco. ¿Y de qué se trata? Pues ellos reportan análisis de comparativos en diferentes productos y servicios. ¿Y eso a mí en qué me beneficia? Pues me ayuda a tomar decisiones, jóvenes. Me ayuda a comprender cuál es la dinámica de los precios y cuando yo voy a tomar una decisión y estoy familiarizada con estos análisis, digo, ok, no voy a comprar eso, no voy a invertir en eso, porque en realidad no es una buena decisión. Hay un análisis que se refiere a que los precios de ese producto en general están muy altos o son convenientes, etcétera. Entonces, aquí hay 2 herramientas muy buenas que nos pueden apoyar para nuestros procesos de
generar, ¿verdad? Una buena cultura y una buena educación financiera. Bueno, jóvenes, no sé si hasta aquí tuviéramos alguna pregunta, alguna duda. Nos va a pasar todos los links de esos. Claro que sí, en este momento, jóvenes, no se diga más. Y bueno, me gustaría preguntarles, jóvenes, si tuvieran alguna duda, algún comentario, que les gustó, que no les gustó también, por supuesto. ¿Qué les gustaría aprender más en un futuro? Uy, a mí sí me gustaría aprender más acerca de finanzas. Ya llevé el curso de la Conducef y me pareció muy bien. Excelente. Pero a mí sí me gustaría tenernos ese contacto o algo para pedirle una asesoría. Ah, excelente. Adelante, aquí a través de Jorge, puedes contactarme. Yo estoy apoyando a iBuySign, lo que se les ofrezca. Y bueno, pues a través de Jorge podemos hacer esa enlace, ¿verdad?